Hay una mentira que el enemigo ha sembrado en la mente de millones de personas, una mentira que ha robado destinos, que ha apagado llamas, que ha enterrado propósitos antes de tiempo. Y esa mentira dice así: después de los 50 ya todo terminó, ya pasó tu tiempo, ya no sirves, ya estás viejo, ya llegaste tarde, ya no hay nada nuevo para ti. Pero hoy, en este momento, el Espíritu Santo viene a romper esa maldición de tu mente, porque la verdad de Dios es completamente opuesta. La palabra del Señor declara que tu vida no termina a los 50, tu vida apenas comienza, y no es un dicho motivacional, no es un consuelo barato, es una verdad bíblica, profética, espiritual, que cuando la entiendas, cuando la recibas en tu espíritu, transformará por completo la manera en que ves tu presente y tu futuro. ¿Sabes qué pasa con la mayoría de las personas? Que viven los primeros 50 años de su vida tropezando, cayendo, aprendiendo a la mala, pagando el precio de la inexperiencia, luchando con su carácter, batallando con su carne, tratando de encontrar su identidad, su propósito, su lugar en este mundo. Y cuando finalmente, después de décadas de pruebas, de dolores, de fracasos, de victorias también, cuando finalmente empiezan a entender quiénes son, qué vinieron a hacer aquí, cómo funciona la vida espiritual, cómo se pelea la batalla, cómo se camina con Dios, justo en ese momento el enemigo le susurra al oído: ya es tarde, ya perdiste tu oportunidad. Ahora solo te queda resignarte y esperar el final. Mentira. Esa es la mentira más grande que el infierno ha diseñado para robarte tu destino. Escúchame bien, porque esto que voy a decirte va a sacudir tu espíritu. Los primeros 50 años de tu vida no fueron tu vida, fueron tu preparación, fueron tu escuela, fueron tu entrenamiento. Fueron el desierto donde Dios te formó, te quebrantó, te pulió, te enseñó, te equipó. Y ahora, después de los 50, es cuando realmente estás listo para lo que Dios tiene preparado para ti. Ahora es cuando tienes la sabiduría que solo se consigue con experiencia. Ahora es cuando tienes la madurez que solo se forja en el fuego de las pruebas. Ahora es cuando tienes la autoridad espiritual que solo se obtiene cuando has peleado batallas y has visto la mano de Dios librarte una y otra vez. Mira lo que dice la palabra en Proverbios 16:31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. ¿Entiendes lo que está diciendo? Que la edad no es una maldición, es una corona. Pero no cualquier vejez, sino aquella que se ha caminado en justicia, en obediencia, en comunión con Dios. Tu edad no te descalifica, te califica. Tus años no te restan, te suman. Tus canas no son señal de debilidad, son señal de sabiduría. El mundo te dice que ya pasó tu tiempo, pero Dios dice que apenas llegó tu momento. Y no estoy inventando esto, no es una teoría bonita para hacerte sentir mejor. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que cumplieron su mayor propósito, que vivieron su mayor gloria, que hicieron las obras más poderosas de su vida después de los 50 años. Piensa en Moisés. ¿A qué edad fue llamado por Dios para liberar a Israel de Egipto? A los 80 años. 80. Hoy el mundo te dice que a los 80 ya deberías estar en un asilo descansando, esperando el final, pero Dios llamó a Moisés a los 80 para la misión más grande de su vida, para sacar a millones de esclavos de la nación más poderosa de la tierra, para abrir el mar rojo, para recibir la ley de Dios en el monte Sinaí, para guiar al pueblo durante 40 años por el desierto. Todo eso lo hizo después de los 80. Su vida no terminó a los 50, su vida explotó a los 80. Piensa en Abraham. Dios le dio la promesa de que sería padre de multitudes cuando tenía 75 años. Y el cumplimiento de esa promesa llegó cuando tenía 100 años. 100 años tenía Abraham cuando nació Isaac, el hijo de la promesa. ¿Te imaginas?
El mundo dice que a los 100 años ya no puedes generar nada, ya no puedes producir nada, ya no puedes dar vida a nada. Pero Dios dice que a los 100 años puedes dar a luz lo sobrenatural, puedes ver cumplirse lo imposible, puedes engendrar tu destino. Sara tenía 90 años cuando quedó embarazada. 90. Y ella misma se rió porque parecía imposible, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Piensa en Caleb. Cuando todo el pueblo de Israel se acobardó frente a los gigantes de la tierra prometida, Caleb y Josué fueron los únicos que creyeron, y por su fe tuvieron que esperar 40 años en el desierto mientras toda esa generación incrédula moría. Pero escucha lo que dijo Caleb cuando finalmente llegó el momento de conquistar la tierra. En Josué 14:10 hasta 11 declaró: Ahora bien, he aquí, Jehová me ha hecho vivir como él dijo estos 45 años. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir, y para entrar. 85 años tenía Caleb, y dijo: Estoy tan fuerte como cuando tenía 40. Dame ahora el monte que los demás temen. Dame la batalla que los jóvenes no quieren pelear. Yo conquistaré a los gigantes. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Caleb no se resignó. No se sentó a recordar sus glorias pasadas. No se puso a decir: ya cumplí mi tiempo, que peleen los jóvenes. No. A los 85 años estaba pidiendo la batalla más difícil, el territorio más complicado, el desafío más grande, porque sabía algo que tú necesitas entender hoy: que la edad no determina tu capacidad, tu fe determina tu capacidad. Tu espíritu no envejece, tu conexión con Dios no caduca, tu unción no se vence. Y si Dios está contigo, da igual si tienes 30, 50, 70 u 80 años. Lo que importa es que tu espíritu esté vivo, que tu fe esté activa, que tu obediencia esté firme. El problema, hermano, hermana, es que vivimos en una cultura que idolatra la juventud y menosprecia la madurez. Una cultura que te dice que tu valor está en tu apariencia física, en tu energía corporal, en tu vigor externo, y cuando empiezas a ver canas, cuando empiezas a sentir los años en tu cuerpo, cuando empiezas a ver arrugas en el espejo, el enemigo aprovecha para susurrarte que ya no vales, que ya no sirves, que ya pasó tu momento. Pero esa es la perspectiva del mundo, no la perspectiva de Dios. Porque lo que el mundo llama vejez, Dios lo llama madurez. Lo que el mundo llama final, Dios lo llama plenitud. Lo que el mundo llama debilidad, Dios lo llama sabiduría. En 2 Corintios 4:16, Pablo escribe: Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Ves? Pablo entendió el secreto. Sí, tu cuerpo envejece, tu hombre exterior se desgasta, eso es natural, eso es parte de vivir en un cuerpo físico en un mundo caído, pero tu hombre interior, tu espíritu, tu verdadero ser, ese se renueva cada día, ese se fortalece con cada prueba, ese madura con cada experiencia, ese se acerca más a Dios con cada año que pasa. Y al final del día, no es tu cuerpo el que va a cumplir el propósito de Dios en la tierra, es tu espíritu. Déjame decirte algo profundo. Los primeros 50 años de tu vida fueron para que aprendieras quién eres. Los siguientes 50 son para que muestres quién eres. Los primeros 50 fueron para que descubrieras tu identidad. Los siguientes 50 son para que camines en tu autoridad. Los primeros 50 fueron para que Dios te formara. Los siguientes 50 son para que Dios te use. ¿Por qué crees que Jesús comenzó su ministerio a los 30 años y no a los 20? Porque necesitaba esos 30 años de preparación, de formación, de intimidad con el Padre.
Y si el mismo Jesús necesitó 30 años de preparación para 3 años de ministerio, ¿qué te hace pensar que tú estás listo para cumplir tu propósito más grande en tus años jóvenes? La verdad es que la mayoría de las personas desperdician su juventud, no por maldad, sino por ignorancia, por inmadurez, por falta de sabiduría. Toman decisiones impulsivas, se dejan llevar por las emociones, persiguen cosas vacías, se desvían del camino, se enredan en relaciones equivocadas, construyen sobre arena, y Dios, en su misericordia, usa todas esas experiencias, todos esos errores, todas esas caídas, para enseñarte, para formarte, para prepararte, de manera que cuando llegas a los 50, ya sabes lo que funciona y lo que no funciona. Ya sabes lo que es importante y lo que es superficial. Ya sabes cómo pelea el enemigo y cómo responde Dios. Ya no eres ese joven impulsivo que se lanza sin pensar. Ahora eres ese hombre, esa mujer de Dios, con sabiduría, con experiencia, con autoridad espiritual. Y es precisamente esa sabiduría, esa experiencia, esa autoridad lo que Dios quiere usar en esta temporada de tu vida. Porque el mundo necesita desesperadamente lo que solo la madurez puede dar. El mundo está lleno de jóvenes con ideas pero sin sabiduría, con energía pero sin dirección, con sueños pero sin fundamento. Y necesita hombres y mujeres maduros que puedan guiarlos, que puedan aconsejarlos, que puedan mostrarles el camino. Tito 2:2-5 nos dice que los ancianos deben enseñar, que las mujeres ancianas deben instruir a las jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen algo que los jóvenes no tienen: experiencia de vida, sabiduría probada, fe forjada en el fuego. Pero para que esto suceda, para que realmente vivas tu propósito después de los 50, tienes que romper con la mentalidad de retiro que el mundo te vende. El mundo te dice: ya trabajaste suficiente, ya luchaste suficiente, ahora descansa, relájate, disfruta, retírate. Y no está mal descansar, no está mal disfrutar de la vida. Pero hay una diferencia enorme entre descansar y retirarse espiritualmente. Retirarse espiritualmente significa que dejas de pelear, dejas de creer, dejas de interceder, dejas de buscar a Dios con intensidad, dejas de perseguir tu propósito. Y eso, hermano, hermana, eso es mortal. Porque el día que te retiras espiritualmente es el día que empiezas a morir, aunque sigas respirando. En el reino de Dios no hay jubilación, no hay retiro, no hay pensión espiritual. Tu llamado es hasta que te vayas de esta tierra. Tu propósito es hasta tu último aliento. Tu misión no termina cuando cumples 50, 60, 70 u 80 años. Tu misión termina cuando Dios dice: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Hasta ese momento estás activo, estás peleando, estás creyendo, estás avanzando, estás conquistando. Juan el Bautista dijo en Juan 3:30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. No estaba hablando de retirarse, estaba hablando de morir a sí mismo para que Cristo fuera más grande. Esa es la actitud que necesitas después de los 50. Menos de ti, más de Dios. Menos ego, más unción. Menos protagonismo, más propósito. Y déjame decirte algo más. A los 50 años ya no tienes tiempo para perder. Ya no puedes darte el lujo de andar jugando con tu destino. Ya no puedes estar entretenido con cosas que no importan. Ya no puedes seguir posponiendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Porque si has vivido 50 años, sabes que la vida pasa rápido. Sabes que el tiempo no regresa. Sabes que las oportunidades no siempre vuelven. Y eso no debería deprimirte. Debería encenderte. Debería crear en ti una santa urgencia, una determinación inquebrantable, una pasión ardiente por cumplir tu propósito antes de que se acabe tu tiempo aquí. Cuando David era joven, mató a Goliat.
Fue una hazaña increíble. Pero David no cumplió su verdadero propósito como pastor de Israel hasta que fue ungido rey, y eso sucedió cuando ya era un hombre maduro. Cuando David era joven, tenía el valor para enfrentar al gigante, pero cuando era maduro, tenía la sabiduría para gobernar una nación. Cuando era joven, tenía la fuerza para pelear batallas. Pero cuando era maduro, tenía el corazón para adorar a Dios, para escribir los salmos que han consolado a millones durante siglos. Tu juventud te da energía, pero tu madurez te da sabiduría. Tu juventud te da velocidad, pero tu madurez te da dirección. Tu juventud te da fuerza, pero tu madurez te da estrategia. Y aquí está la clave. Escúchame bien. Después de los 50, ya no puedes depender de tu fuerza natural. Tienes que depender de tu fuerza espiritual. Ya no puedes confiar en tu energía física. Tienes que confiar en tu unción divina. Ya no puedes funcionar en tu propia capacidad. Tienes que funcionar en el poder del Espíritu Santo. Y eso, lejos de ser una debilidad, es tu mayor fortaleza. Porque cuando eras joven, podías hacer las cosas en tu propia fuerza y hasta cierto punto te salían bien, pero ahora que has envejecido, que tu cuerpo ya no responde como antes, estás forzado a depender de Dios. Y cuando dependes de Dios, es cuando ves milagros, es cuando ves lo imposible, es cuando ves la gloria. En Isaías 40 contra 31 dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Ves? Los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová, sin importar su edad, renuevan sus fuerzas. No es tu edad la que determina tu fuerza, es tu relación con Dios. Las águilas son aves que viven muchos años y conforme envejecen no pierden su capacidad de volar alto, la perfeccionan. Aprenden a usar las corrientes de aire con mayor sabiduría. Se elevan más alto con menos esfuerzo. Eso es lo que pasa contigo después de los 50. Aprendes a volar en el espíritu con mayor eficacia, con mayor altura, con mayor libertad. Ahora bien, no te estoy diciendo que después de los 50 todo será fácil. No te estoy diciendo que no habrá batallas, que no habrá pruebas, que no habrá desafíos. Al contrario, es probable que las batallas sean más intensas, porque el enemigo sabe que ahora sí eres peligroso. Cuando eras joven e inmaduro, el enemigo no te temía tanto porque sabía que tarde o temprano caerías por tu propia carnalidad. Pero ahora que has madurado, que has aprendido a caminar con Dios, que has desarrollado discernimiento, que has edificado tu vida sobre la roca, ahora sí representas una amenaza real para el reino de las tinieblas. Y por eso el enemigo va a intentar desanimarte, va a intentar convencerte de que ya es tarde, de que ya no puedes, de que ya no vales, pero tú no le crees. Tú sabes la verdad. Tú sabes quién eres en Cristo. Tú sabes que si Dios está contigo, nadie puede estar contra ti. Tú sabes que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Y sobre todo, tú sabes que Dios no desperdicia nada, que todo lo que has vivido, todo lo que has sufrido, todo lo que has aprendido, Dios lo va a usar. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Todo. Tus fracasos, tus dolores, tus errores, tus victorias, tus pruebas, todo ha sido parte de tu formación. Y ahora todo eso se convierte en testimonio, en sabiduría, en autoridad espiritual para bendecir a otros. Piensa en el apóstol Pablo. Él escribió la mayoría de sus cartas cuando ya era un hombre mayor, después de décadas de ministerio, de persecuciones, de sufrimientos. Y en esas cartas está la teología más profunda del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque era el fruto de años de caminar con Dios, de procesar las Escrituras, de experimentar el poder del Espíritu Santo. Un Pablo de 20 años no podría haber escrito Romanos o Efesios.
Necesitaba la madurez, la experiencia, el quebrantamiento de los años para poder articular esas verdades eternas. Tu madurez no es un obstáculo, es tu herramienta más poderosa. Y déjame decirte algo más que es crucial. Después de los 50, tu mayor influencia no va a venir de lo que haces, sino de lo que eres. Cuando eres joven, impresionas con tus logros, con tu actividad, con tus resultados, pero cuando maduras, impactas con tu carácter, con tu integridad, con tu vida de oración. La gente joven puede admirar tus habilidades, pero solo la madurez puede inspirar transformación verdadera. Porque cuando ven a alguien que ha caminado con Dios durante décadas, que ha mantenido su fe en medio de tormentas, que ha guardado su corazón puro en medio de un mundo corrupto, que ha criado una familia en los caminos del Señor, que ha sido fiel en las finanzas, en el matrimonio, en el servicio, eso produce algo en su espíritu que ninguna prédica elocuente puede producir. Tu vida después de los 50 debe ser una carta viviente, como dice 2 Corintios 3 contra 2 hasta 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Tu vida es un evangelio que la gente lee y después de 50 años de caminar con Dios, ese evangelio debe estar claro, debe estar bien escrito, debe estar lleno del Espíritu Santo. Ahora permíteme hablarte de algo que muchos enfrentan después de los 50, el dolor de los sueños incumplidos. Quizá llegaste a esta edad y hay cosas que esperabas lograr y no lograste. Había promesas que creías que se cumplirían y no se cumplieron. Había metas que pensabas alcanzar y no las alcanzaste. Y ese dolor es real, ese duelo es legítimo. Pero escúchame bien, Dios no ha terminado contigo. Ana esperó hasta ser anciana para haber cumplido su propósito de ser profetisa en el templo. Zacarías y Elizabeth eran ancianos cuando Dios les dio a Juan el Bautista. José fue sacado de la cárcel y puesto como gobernador de Egipto cuando tenía 30 años. Pero su verdadera sabiduría para gobernar vino después de años de sufrimiento y maduración. El tiempo de Dios no es tu tiempo. Y a veces Dios retrasa el cumplimiento de las promesas no porque te haya olvidado, sino porque te está preparando para algo más grande de lo que imaginabas. Mientras esperabas una cosa, Dios estaba formando en ti el carácter para manejar algo mucho mayor. Mientras llorabas por una puerta cerrada, Dios estaba preparando una puerta que ni siquiera sabías que existía. Tus 50 años no son el final de tus sueños. Son el comienzo de los sueños que Dios siempre tuvo para ti, pero que no podías ver porque estabas distraído con tus propios planes. Escucha a Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene pensamientos sobre ti, planes sobre ti, propósitos sobre ti. Y esos pensamientos, esos planes, esos propósitos no caducan a los 50, no se vencen a los 60, no se cancelan a los 70, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, como dice Romanos 11:29. Lo que Dios puso en ti desde el vientre de tu madre, sigue ahí. Lo que Dios destinó para tu vida, sigue vigente. Y si todavía estás respirando, si todavía estás aquí, es porque Dios todavía tiene algo para que hagas. Puede ser que tu propósito no sea lo que pensabas, puede ser que no seas pastor de una mega iglesia, pero eres el intercesor que cubre a tu familia en oración. Puede ser que no escribas libros famosos, pero tu vida es un testimonio que transforma a tu comunidad. Puede ser que no tengas un ministerio público grande,
pero tu hogar es un santuario donde la presencia de Dios habita. Puede ser que no seas reconocido por multitudes, pero eres conocido en el cielo, donde los ángeles registran cada acto de obediencia, cada sacrificio silencioso, cada lágrima derramada en oración. No compares tú después de los 50 con el después de los 50 de otra persona. Cada uno tiene su carrera, su llamado, su medida de gracia. Lo que Dios te pide a ti es fidelidad con lo que Él puso en tus manos. Puede ser mucho o puede ser poco a los ojos humanos, pero si es con fidelidad, si es con amor, si es con toda tu alma, entonces es suficiente. Y el día que te presentes delante de Dios, no va a preguntarte por qué no fuiste como tal o cual persona. Va a preguntarte si fuiste quien Él te llamó a ser, si hiciste lo que Él te llamó a hacer, si amaste como Él te llamó a amar. Y hermano, hermana, si estás escuchando esto y sientes que desperdiciaste tus primeros 50 años, si sientes que viviste lejos de Dios, si sientes que tomaste malas decisiones, si sientes que arruinaste tu vida, déjame decirte algo con toda la autoridad del cielo. Todavía hay tiempo. El ladrón en la cruz se encontró con Jesús en sus últimas horas de vida y entró al paraíso. Si Dios pudo salvar a un hombre en sus últimas horas, ¿qué no puede hacer contigo que todavía tienes años por delante? El pasado es pasado, ya se fue, ya no puedes cambiarlo, pero tu futuro está en tus manos. Y si hoy decides en este momento que vas a entregarte por completo a Dios, que vas a vivir el resto de tu vida para su gloria, que vas a buscar su propósito con todo tu corazón, entonces tus mejores años todavía están adelante. Joel 2:25 nos da una promesa tremenda. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Dios puede restaurar el tiempo perdido. Dios puede redimir los años que el enemigo devoró. No de manera literal, no puedes volver a tener 20 años. Pero Dios puede tomar lo que te queda de vida y multiplicarlo, bendecirlo, usarlo de tal manera que compense todo lo que perdiste. Porque con Dios no es cantidad de años, lo que importa es calidad de obediencia. No es cuánto tiempo viviste, es cómo viviste ese tiempo. Piensa en esto. Enoc caminó con Dios 300 años y fue trasladado al cielo sin ver muerte. Matusalén vivió 969 años y es el hombre que más ha vivido. Pero de Enoc dice la Biblia que caminó con Dios y esa es su gloria. Matusalén vivió mucho, pero su legado es solo su longevidad. ¿Entiendes la diferencia? No es cuánto vives, es cómo vives. Y si tú decides que de aquí en adelante vas a caminar con Dios, que vas a vivir cada día en su presencia, que vas a obedecer su voz, entonces aunque vivas 10, 20 o 30 años más, serán años que cuentan, años que tienen peso eterno, años que dejan huella. Entonces, ¿qué significa realmente que tu vida comienza a los 50? Significa que ahora tienes claridad, sabes qué es importante y qué no, sabes quién eres y quién no eres, sabes qué funciona y qué no funciona. Ya no estás tratando de impresionar a nadie, ya no estás compitiendo con nadie, ya no estás buscando validación externa, ahora tu única meta es agradar a Dios. Tu única ambición es cumplir su voluntad, tu único deseo es escuchar al final de tu vida, bien hecho. Significa que ahora tienes sabiduría. Has cometido suficientes errores para saber cómo evitarlos. Has tomado suficientes malas decisiones para reconocerlas antes de cometerlas. Has visto suficientes consecuencias para entender la importancia de la obediencia, y esa sabiduría no es solo para ti, es para las generaciones que vienen detrás. Tus hijos, tus nietos, tu comunidad necesitan lo que has aprendido. No guardes tus lecciones para ti, compártelas. No calles tu testimonio, proclámalo. No escondas tus cicatrices, muéstralas, porque cada cicatriz cuenta una historia de cómo Dios te salvó, te sanó, te liberó. Significa que ahora tienes autoridad. No autoridad para dominar, sino autoridad para servir. No autoridad para enseñorearte, sino autoridad para bendecir.
Cuando has caminado con Dios por décadas, cuando has sido probado y has salido aprobado, cuando has mantenido tu integridad en medio de la tentación, cuando has guardado tu matrimonio cuando otros se divorciaban, cuando has criado a tus hijos en el temor de Dios, cuando la cultura los empujaba al mundo, cuando has diezmado fielmente aún en tiempos de escasez, cuando has servido en la casa de Dios sin buscar reflectores, todo eso te da una autoridad espiritual que no se puede comprar, que no se puede fabricar, que solo se obtiene por fidelidad. Y esa autoridad la necesita esta generación desesperadamente. Vivimos en un tiempo donde hay mucha información pero poca sabiduría, mucha opinión pero poco discernimiento, mucho ruido pero poca verdad. Y en medio de esa confusión se necesitan voces de hombres y mujeres que han caminado con Dios, que conocen su voz, que pueden decir como Pablo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. No desde la arrogancia, sino desde la humildad de quien sabe que todo lo bueno que hay en ellos es por la gracia de Dios. Así que déjame preguntarte algo directamente. ¿Qué vas a hacer con el resto de tu vida? ¿Vas a creerle al mundo que dice que ya terminó todo? ¿O vas a creerle a Dios que dice que tus mejores días están adelante? ¿Vas a retirarte espiritualmente y sentarte a esperar el final? ¿O vas a levantarte con santa audacia y decir como Caleb: dame ese monte, dame esa batalla, dame ese desafío, porque yo sé que Dios está conmigo? ¿Vas a desperdiciar tu sabiduría, tu experiencia, tu madurez? ¿O vas a invertirla en el reino de Dios, en las vidas que puedes tocar, en el propósito que todavía tienes? Porque te voy a decir algo con toda claridad. Si estás vivo, tienes un propósito. Si estás respirando, Dios tiene un plan para ti. Si te despertaste hoy, es porque hay algo que Dios quiere que hagas. Y no importa cuántos años tengas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo sientas que perdiste, hoy es el día de tu salvación, hoy es el día de tu restauración, hoy es el día de tu lanzamiento al propósito divino. Pero esto requiere algo de ti. Requiere que rompas con la mentalidad de víctima, que dejes de quejarte por lo que no tienes y agradezcas por lo que sí tienes. Requiere que sueltes el pasado, que perdones a quien te hirió, que te perdones a ti mismo por tus fracasos. Requiere que te levantes de la depresión, de la autocompasión, del resentimiento y declares con fe: Dios no ha terminado conmigo. Mis mejores días están adelante, voy a cumplir mi propósito. Voy a terminar bien. Y requiere que te comprometas a vivir el resto de tu vida de manera intencional, no en piloto automático, no nomás dejando que los días pasen, sino con propósito, con pasión, con determinación. Cada día cuenta, cada decisión importa. Cada momento es una oportunidad para glorificar a Dios, para bendecir a alguien, para avanzar en tu destino. No puedes darte el lujo de perder más tiempo. No puedes permitir que el enemigo te robe ni un día más, porque el reloj sigue corriendo, y lo que hagas con el tiempo que te queda determinará tu legado. Tu legado. Eso es lo que realmente está en juego aquí. No tus logros, no tu reputación, no tu éxito material, tu legado, lo que vas a dejar cuando te vayas. Y tu legado no se mide por cuánto dinero acumulaste, sino por cuántas vidas tocaste. No se mide por qué tan famoso fuiste, sino por qué tan fiel fuiste. No se mide por el tamaño de tu casa, sino por el tamaño de tu corazón para Dios. Y después de los 50 es cuando realmente defines ese legado. Es cuando las decisiones que tomas tienen el mayor peso porque están respaldadas por toda una vida de experiencia. Salmo 92 contra 12:14 dice algo hermoso: el justo florecerá como la palmera,
crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes. ¿Ves? La promesa de Dios es que en la vejez todavía vas a dar fruto, todavía vas a estar vigoroso, todavía vas a estar verde, lleno de vida, lleno de propósito. Pero nota algo importante, dice, plantados en la casa de Jehová, no alejados de la casa, no retirados de la congregación, no aislados en tu propia espiritualidad, plantados, arraigados, comprometidos, activos en la casa de Dios. Porque una de las artimañas del enemigo es tratar de aislarte después de los 50, hacerte sentir que ya no encajas, que la iglesia es para los jóvenes, que ya no tienes nada que aportar, que tu tiempo de servicio ya pasó. Mentira. La casa de Dios necesita tu experiencia, tu sabiduría, tu estabilidad. Los jóvenes tienen mucha energía, pero necesitan tu guía. Los nuevos creyentes tienen mucho entusiasmo, pero necesitan tu ejemplo. El ministerio necesita tu firmeza, tu fidelidad, tu intercesión. No te retires de la casa de Dios. Plántate más profundo que nunca. Y déjame decirte algo más. Después de los 50 es cuando tu vida de oración debe ser más fuerte que nunca. Porque si tu cuerpo ya no puede hacer lo que hacía antes, tu espíritu puede interceder más poderosamente que nunca. Si ya no puedes estar en todos los eventos, puedes estar en el lugar secreto cubriendo a tu familia, a tu iglesia, a tu ciudad. Si ya no puedes predicar desde un púlpito, puedes clamar en tu cuarto y mover el cielo. Nunca subestimes el poder de un intercesor maduro. Daniel oró a los 80 años y un ángel fue enviado. Ana oró por décadas en el templo y reconoció al Mesías. Tus oraciones tienen peso en el cielo, porque son oraciones de alguien que ha caminado con Dios, que ha sido probado, que ora no por religión sino por relación. Entonces hoy, en este momento, quiero que tomes una decisión. Si has creído la mentira de que tu vida ya terminó, rómpela ahora. Si has aceptado el engaño de que ya no sirves, deséchalo ahora. Si has vivido en resignación pensando que ya no hay nada más para ti, despiértate ahora, porque Dios está hablándote hoy. Te está diciendo, levántate. Tus mejores días están adelante, tu vida apenas comienza. Tengo planes para ti, tengo propósito para ti, tengo destino para ti. No importa si tienes 50, 60, 70, 80 o 90 años. Si tu corazón late es porque Dios todavía tiene algo para ti. Y quiero que declares esto conmigo ahora, con fe, con convicción. Mis mejores años están adelante. Mi vida no terminó, apenas comienza. Dios tiene propósito para mí. Voy a cumplir mi destino. Voy a terminar bien. No me voy a retirar, voy a avanzar. No me voy a rendir, voy a conquistar. Porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y ahora quiero que hagas algo. Quiero que guardes silencio por un momento, que te aquietes delante de Dios y que le preguntes en tu corazón, Señor, ¿qué quieres que haga con el resto de mi vida? ¿Cuál es tu propósito para mí en esta temporada? Y escucha, no con tus oídos, sino con tu espíritu, porque Dios te va a hablar, te va a mostrar, te va a dirigir, y lo que Dios te diga, obedécelo. No lo pospongas, no lo cuestiones, no lo demores, hazlo, porque el tiempo es corto, las oportunidades son limitadas y tu destino te está esperando. Guarda silencio ahora, escucha su voz, recibe su dirección, y cuando Él te hable, responde con obediencia inmediata. Porque la vida realmente comienza cuando decides vivir completamente para Dios. Y eso puede comenzar hoy, ahora, en este momento, sin importar cuántos años tengas. Tu tiempo es ahora, tu momento es hoy. Levántate y brilla, porque tu luz ha llegado, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti.
Hay millones de personas buenas en este mundo que van camino al infierno. Sí, lo que acabas de escuchar, personas nobles, generosas, amables, que ayudan al prójimo, que nunca le han hecho daño a nadie, pero que jamás han conocido la verdad de Dios. Y hoy quiero hablarte de algo que va a revolucionar tu manera de entender el reino de los cielos. La diferencia entre ser bueno y ser inteligente. Porque Dios no está buscando gente solamente buena, Dios está buscando gente inteligente. Gente que entienda los tiempos, que discierna las estrategias del enemigo, que conozca la palabra, que sepa moverse en el espíritu. Y si tú sigues creyendo que con ser buena persona es suficiente, prepárate, porque hoy el Espíritu Santo va a sacudir tu conciencia y te va a mostrar que necesitas algo más profundo, algo más poderoso, algo que trasciende la simple bondad humana. Escúchame bien, Jesús nunca dijo bienaventurados los buenos, dijo bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Te das cuenta? Cristo no vino a promover la bondad religiosa, vino a traer transformación espiritual. Y hay una diferencia abismal entre estas dos cosas. La bondad puede ser superficial, puede ser tradición, puede ser apariencia, puede ser incluso una máscara para ocultar la falta de verdadero compromiso con Dios. Pero la inteligencia espiritual, esa que viene de lo alto, esa que te da la palabra de Dios, esa te lleva a otro nivel. Te lleva a entender que no basta comportarte bien. Necesitas conocer a Dios. Necesitas tener una relación íntima con Él. Necesitas caminar en discernimiento y en revelación. Déjame llevarte a la palabra. En Proverbios capítulo 4, versículo 7 dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Fíjate, sobre todas tus posesiones. Sobre tu casa, sobre tu carro, sobre tu negocio, sobre tu cuenta de banco. Primero la inteligencia, primero la sabiduría. Y en el capítulo 3 del mismo libro, en los versículos 13 al 18, la Biblia nos revela algo tremendo. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. ¿Entiendes lo que te está diciendo Dios aquí? Que la inteligencia espiritual trae bendición completa. No solo te hace buena persona, te hace persona próspera, te hace persona con días largos, con paz, con honra, con riquezas, pero no riquezas nada más materiales, sino riquezas del espíritu. Porque cuando tú tienes inteligencia de Dios, tú sabes tomar decisiones, sabes con quién casarte, sabes en qué invertir, sabes qué trabajos aceptar y cuáles rechazar, sabes cuándo hablar y cuándo callar, sabes cuándo moverte y cuándo quedarte quieto. Y eso es lo que está faltando en la iglesia de hoy. Gente que piense con la mente de Cristo, gente que actúe con sabiduría divina, gente que no se conforme con ser religiosa, sino que busque la excelencia del reino. Ahora bien, vamos a ir más profundo, porque hay personas que confunden ser bueno con ser tonto. Creen que porque son cristianos tienen que dejarse pisotear, que tienen que permitir que los abusen, que tienen que decir que sí a todo, que no pueden poner límites, que no pueden defender lo que es justo. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Jesús fue manso, pero no fue débil. Jesús fue humilde, pero no fue tonto. Jesús volcó las mesas de los cambistas en el templo. Jesús confrontó a los fariseos y los llamó sepulcros blanqueados, hipócritas, generación de víboras. ¿Era eso ser malo? No. Era ser inteligente.
era tener discernimiento, era saber cuándo la bondad se convierte en complicidad con el pecado. Y aquí está el problema de muchos: están siendo buenos con la gente equivocada. Le prestan dinero al que nunca les va a pagar. Le dan consejos al que nunca los va a escuchar. Le abren las puertas de su casa al que viene a destruir su paz. Le creen al que ya les ha mentido 1000 veces. Y después dicen: es que yo soy buena persona, yo perdono, yo amo. No, hermano, no eres bueno, eres ingenuo. Hay una diferencia. La Biblia dice en Mateo capítulo 10, versículo 16: He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Lo ves? Prudentes y sencillos, inteligentes y buenos. Las dos cosas, no solo una. Porque la bondad sin inteligencia te lleva al fracaso, te lleva a que te usen, te lleva a que abusen de tu generosidad, te lleva a que te manipulen emocionalmente, te lleva a que te roben tu tiempo, tu dinero, tu paz, y después te quedas preguntándote: ¿por qué te va mal si tú eres tan buena persona? Y la respuesta es: porque no has sido inteligente, porque has sembrado en tierra que no te corresponde, porque has invertido tu vida en personas que no valoran tu esfuerzo, porque has confiado en quien no es digno de confianza. Y Dios no te está llamando a eso. Dios te está llamando a ser sabio, a discernir, a evaluar, a poner límites, a decir no cuando sea necesario, a alejarte de relaciones tóxicas, a cerrar puertas que drenan tu unción, a proteger lo que Dios te ha dado. Mira el ejemplo del rey Salomón. La Biblia dice que Dios le apareció en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón, en lugar de pedir riquezas, en lugar de pedir fama, en lugar de pedir poder, pidió sabiduría, pidió inteligencia para gobernar al pueblo de Dios. ¿Y sabes qué le respondió Dios? En 1 Reyes capítulo 3, versículos 10 al 13. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria. Qué tremendo es esto: cuando tú buscas la inteligencia de Dios primero, todo lo demás te es añadido. Salomón no buscó dinero, pero el dinero lo buscó a él. Salomón no buscó fama, pero la fama llegó a él. Porque cuando tú tienes sabiduría divina, tú sabes hacer las cosas bien. Sabes negociar, sabes administrar, sabes multiplicar, sabes construir, sabes relacionarte. Y eso te lleva al éxito verdadero. No al éxito del mundo que hoy está y mañana se acaba, sino al éxito del reino que permanece para siempre. Pero déjame decirte algo: la inteligencia espiritual no viene de la noche a la mañana. No es algo que tú decides tener y ya. Es algo que se cultiva, es algo que se busca, es algo que requiere disciplina, requiere estudio de la palabra, requiere oración, requiere ayuno, requiere intimidad con Dios. Santiago capítulo 1, versículo 5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Fíjate, Dios no te niega la sabiduría, está disponible, pero tienes que pedirla, tienes que buscarla como a plata escondida, como dice Proverbios. Tienes que tener hambre de ella, tienes que valorarla más que cualquier otra cosa. Y aquí es donde muchos se quedan en el camino, porque quieren la bendición de Dios, pero no quieren el proceso. Quieren la promoción, pero no quieren la preparación.
Quieren el ministerio, pero no quieren el desierto. Quieren la corona, pero no quieren la cruz. Y Dios no funciona así. Dios te da la sabiduría cuando ve que estás dispuesto a pagar el precio por ella. Cuando ve que estás dispuesto a madrugar a buscarlo. Cuando ve que estás dispuesto a dejar el entretenimiento vano para meterte en su palabra. Cuando ve que estás dispuesto a ayunar y orar para recibir revelación. Porque la revelación no viene por ósmosis. No viene porque sí. Viene cuando tú te posicionas correctamente delante de Dios y le dices, Señor, yo quiero entender, yo quiero comprender, yo quiero ver lo que tú ves, yo quiero pensar como tú piensas. Ahora, hay diferentes tipos de inteligencia. Está la inteligencia natural, esa que te da la educación, los estudios, la experiencia, y esa es buena. Dios no está en contra de que estudies, de que te prepares académicamente. Pero hay una inteligencia superior, y es la inteligencia espiritual. Primera Corintios capítulo 2 versículos 14 y 15 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Ves? Hay un nivel de percepción que solo se alcanza en el espíritu. Hay cosas que tus ojos naturales no van a ver, que tu mente natural no va a entender, pero que tu espíritu, cuando está conectado con Dios, puede captar perfectamente. Y esta es la inteligencia que te hace imparable. Porque cuando tú operas en lo espiritual, el diablo no te puede detener. Puede atacarte, puede intentar frenarte, puede poner obstáculos, pero tú estás viendo cosas que él no sabe que tú ves. Estás recibiendo estrategias del cielo. Estás siendo dirigido por el Espíritu Santo y eso te pone en ventaja. Eso te hace victorioso. Porque no estás peleando con fuerzas naturales, estás peleando desde la dimensión sobrenatural. Fíjate en el ejemplo de José, el hijo de Jacob. José era un muchacho bueno, noble, soñador, pero también era inteligente. Cuando sus hermanos lo vendieron como esclavo, en lugar de amargarse y rendirse, él siguió siendo excelente en todo lo que hacía. En casa de Potifar fue el mejor mayordomo. En la cárcel fue el mejor prisionero. Y cuando llegó el momento de interpretar los sueños de Faraón, demostró una sabiduría que venía directamente de Dios. Y esa sabiduría lo llevó a ser primer ministro de Egipto. ¿Por qué? Porque José no solo era bueno, era inteligente. Sabía esperar el tiempo de Dios, sabía guardar su corazón de la amargura, sabía trabajar con excelencia aunque nadie lo estuviera viendo. Sabía que todo lo que estaba pasando tenía un propósito divino. Y cuando sus hermanos llegaron a pedirle comida en tiempo de hambruna, José pudo haberse vengado, pudo haberlos destruido. Tenía el poder para hacerlo, pero ¿sabes qué hizo? Los perdonó, les dio de comer, los restauró y les dijo esas palabras tremendas que están en Génesis 50, versículo 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es inteligencia espiritual. Ver la mano de Dios incluso en la traición. Entender que lo que el enemigo quiso para mal, Dios lo está usando para bien. Mantener tu corazón limpio aunque otros te hayan herido. Bendecir a los que te maldijeron. Eso no es ser tonto, eso es ser sabio. Porque cuando tú sueltas la venganza, Dios pelea por ti. Cuando tú perdonas, Dios te reivindica. Cuando tú decides caminar en amor, Dios te levanta. Otro ejemplo poderoso es el del rey David. David era bueno, tenía un corazón conforme al corazón de Dios, pero también era inteligente. Cuando el rey Saúl lo perseguía para matarlo, David tuvo 2 oportunidades de acabar con él. 2 veces Saúl estuvo a su merced, y los hombres de David le dijeron, mátalo ahora, esta es tu oportunidad. Pero David no lo hizo. ¿Por qué?
porque David entendía algo que sus hombres no entendían, que no le correspondía a él quitar al ungido de Dios. Que aunque Saúl estuviera en rebeldía, aunque Saúl fuera su enemigo, había un orden divino que respetar. Y esa decisión, esa inteligencia espiritual, le salvó la vida a David. Porque si David hubiera matado a Saúl, hubiera abierto una puerta para que después alguien lo matara a él. Lo que tú siembras, eso cosechas. Y David lo sabía. Así es como necesitas empezar a pensar tú, no con la mente cortoplacista que solo ve el presente, sino con la mente eterna que ve las consecuencias de tus acciones, que entiende que cada decisión que tomas hoy está creando tu futuro de mañana, que comprende que la vida es una siembra y que vas a cosechar exactamente lo que sembraste. Por eso necesitas ser inteligente con lo que siembras, con las palabras que hablas, con las relaciones que cultivas, con el tiempo que inviertes, con el dinero que gastas, con los lugares a los que vas, con lo que permites que entre por tus ojos y por tus oídos, porque el enemigo es astuto. La Biblia dice que es más astuto que todos los animales del campo, y si tú no eres inteligente te va a engañar, te va a hacer creer que está bien lo que está mal, te va a convencer de que algo que es pecado en realidad no es tan grave, te va a distraer con cosas que parecen buenas pero que no son lo mejor de Dios para ti, te va a meter en relaciones que Dios no aprobó, te va a hacer gastar tu unción en cosas que no edifican, te va a robar tu tiempo con entretenimientos vacíos, te va a hacer sentir que estás bien cuando en realidad estás tibio y Dios está a punto de vomitarte de su boca. Por eso Pablo escribió en Efesios capítulo 5 versículos 15 al 17, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Lo captas? Los días son malos. Vivimos en tiempos peligrosos. Vivimos en tiempos de engaño masivo. Vivimos en tiempos donde el error está de moda y la verdad es perseguida. Vivimos en tiempos donde la Biblia es cuestionada y la opinión humana es exaltada. Y si tú no tienes discernimiento, si tú no tienes sabiduría, te vas a ir con la corriente. Te vas a dejar llevar por lo que dice la mayoría. Vas a terminar creyendo mentiras porque todos las creen, pero Dios te está llamando a ser diferente, a pensar diferente, a ver diferente, a actuar diferente. Romanos capítulo 12, versículo 2 lo dice claramente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renueva tu entendimiento, cambia tu manera de pensar. Deja de pensar como el mundo piensa y empieza a pensar como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios? Está en su palabra. Por eso tienes que leer la Biblia. Por eso tienes que estudiarla. Por eso tienes que meditarla día y noche. Porque ahí está la mente de Cristo. Ahí está la sabiduría eterna. Ahí están las respuestas a todas tus preguntas. Y déjame decirte algo que es crucial. La inteligencia espiritual te protege. Te protege de malas decisiones. Te protege de relaciones destructivas. Te protege de inversiones equivocadas. Te protege de caminos que parecen buenos, pero que terminan en muerte. Proverbios 14, versículo 12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuánta gente ha terminado destruida porque siguió lo que les parecía correcto? ¿Cuántos matrimonios se han acabado porque se casaron con quien les gustaba y no con quien Dios había escogido para ellos? ¿Cuántos negocios han quebrado porque invirtieron donde su mente les decía y no donde el Espíritu Santo les guiaba? ¿Cuántas vidas se han arruinado porque siguieron sus emociones en lugar de seguir la palabra? Por eso necesitas buscar a Dios antes de tomar cualquier decisión importante. Antes de casarte, busca a Dios.
Antes de cambiar de trabajo, busca a Dios. Antes de mudarte de ciudad, busca a Dios. Antes de asociarte con alguien en un negocio, busca a Dios. Antes de prestarle dinero a alguien, busca a Dios. Y cuando Dios te diga no, aunque tú no entiendas, obedece, porque Dios ve lo que tú no ves. Dios sabe lo que tú no sabes. Dios está protegiendo tu futuro, aunque tú solo estás viendo el presente. Y aquí hay algo más que necesitas entender. Ser inteligente también significa saber cuándo retirarte, saber cuándo una temporada terminó, saber cuándo una relación ya no es saludable, saber cuándo un trabajo ya no es el lugar donde Dios te quiere, saber cuándo una iglesia ya no te está alimentando espiritualmente, porque muchos se quedan donde ya no deben estar por lealtad malentendida, por temor al cambio, por comodidad, por no querer incomodar a otros, y se quedan marchitando, se quedan perdiendo tiempo, se quedan desperdiciando su unción en lugares donde Dios ya no se está moviendo. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículo 14, «Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies». ¿Qué significa esto? Que no te quedes donde no eres valorado, que no te quedes donde tu mensaje no es recibido, que no te quedes donde tu unción no es respetada. Sacude el polvo y sigue adelante. No con resentimiento, no con amargura, sino con inteligencia, entendiendo que Dios tiene algo mejor para ti en otro lugar. Y hablando de relaciones, aquí es donde más se necesita inteligencia espiritual, porque las personas con las que te rodeas determinarán tu destino. 1 Corintios 15, versículo 33 dice, «No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Tus amistades te están influyendo, lo sepas o no». Si te juntas con gente tibia, te vas a volver tibio. Si te juntas con gente negativa, te vas a volver negativo. Si te juntas con gente chismosa, vas a terminar chismeando. Si te juntas con gente que no tiene visión, vas a perder tu visión. Por eso tienes que ser selectivo. Por eso tienes que poner límites. Por eso tienes que alejarte de amistades que te jalan hacia abajo en lugar de empujarte hacia arriba. Y no es que te creas superior. No es que te vuelvas orgulloso. Es que eres inteligente. Entiendes que tu destino es demasiado importante como para ponerlo en riesgo por complacer a gente que ni siquiera valora lo que Dios está haciendo en ti. Proverbios 13, versículo 20 dice, «El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado». Es una ley espiritual, no puedes evitarla. O te juntas con gente que te hace mejor, o te juntas con gente que te destruye. No hay punto medio. Ahora, déjame hablarte de algo que está destruyendo a muchos en estos tiempos. La falta de discernimiento en el área financiera. Gente buena, gente de oración, gente que ama a Dios, pero que está quebrada económicamente porque no ha sido inteligente con su dinero. Préstale dinero a todo el que llora. Le creen a todo el que les promete multiplicar su inversión, gastan en lo que no necesitan, no diezman, no ofrendan, no ahorran y después se preguntan por qué no prospera y culpan a Dios. Y dicen que Dios no los bendice, cuando la realidad es que Dios sí te quiere bendecir, pero tú no estás siendo un buen administrador de lo que ya tienes. La Biblia habla muchísimo de finanzas. Jesús habló más de dinero que de cielo e infierno. ¿Por qué? Porque Dios sabe que el dinero revela tu corazón. Jesús dijo en Mateo 6, versículo 24, «No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sirves a uno o sirves al otro». Y aquí es donde necesitas inteligencia. No para rechazar el dinero, sino para administrarlo correctamente, para usarlo para el reino, para bendecir a otros, para expandir el evangelio, para cuidar de tu familia, para ser generoso. Proverbios 21, versículo 20 dice, «Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. El sabio guarda, el sabio ahorra,
El sabio invierte. El sabio no gasta todo lo que gana, pero el insensato derrocha, lo gasta todo y después no tiene para la emergencia y tiene que estar pidiendo prestado y vive estresado y pelea con su esposa por dinero. Y sus hijos sufren porque no hay para lo básico y todo porque no fue inteligente. Y aquí voy a ser directo contigo. Si tú no diezmas, no esperes que Dios multiplique tus finanzas. Malaquías 3, versículos 8 al 10 es claro. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta es una promesa de Dios, pero necesitas obedecerla. Y obedecer requiere inteligencia, requiere fe, requiere entender que lo que das a Dios, Dios te lo devuelve multiplicado. Pero no solo en el área de las finanzas necesitas inteligencia. En todas las áreas de tu vida, en tu matrimonio necesitas inteligencia para saber cuándo hablar y cuándo callar, para saber cuándo confrontar y cuándo perdonar, para saber cómo amar a tu cónyuge de la manera que él o ella necesita ser amado, para no pelear por tonterías, para edificar tu hogar y no destruirlo con tus propias manos. En la crianza de tus hijos necesitas inteligencia, para disciplinarlos con amor y no con ira, para enseñarles la palabra desde pequeños, para ser ejemplo de lo que predicas, para no provocarlos a ira, para corregirlos cuando es necesario y alentarlos siempre. Proverbios 22, versículo 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero esa instrucción requiere sabiduría, requiere paciencia, requiere consistencia. En tu trabajo necesitas inteligencia para ser excelente en lo que haces, para no solo cumplir sino superar expectativas, para hablar cuando sea apropiado y callar cuando sea prudente, para relacionarte correctamente con tus jefes y compañeros, para no involucrarte en chismes ni divisiones, para que tu luz brille y la gente vea a Cristo en ti sin que tengas que estar predicándoles todo el tiempo. En tu salud necesitas inteligencia para comer bien, para hacer ejercicio, para descansar lo suficiente, para cuidar el templo del Espíritu Santo que es tu cuerpo, porque muchos cristianos están orando por sanidad pero están comiendo pura basura. Están pidiendo energía pero duermen 4 horas. Están pidiendo salud pero no se cuidan. Y Dios puede hacer milagros, pero también te dio cerebro para que tomes decisiones sabias respecto a tu cuerpo. En todo, en absolutamente todo, necesitas la sabiduría de Dios. Y esa sabiduría no viene automática. Viene cuando tú la buscas. Viene cuando tú dedicas tiempo a estar con Dios. Viene cuando tú lees la Biblia, no solo para cumplir un ritual religioso, sino para recibir revelación. Viene cuando tú oras no solo para pedirle cosas a Dios, sino para escucharlo. Viene cuando tú ayunas para sensibilizar tu espíritu y oír su voz con claridad. Viene cuando tú te niegas a ti mismo, tomas tu cruz y sigues a Cristo todos los días. Y déjame decirte algo que va a sacudir tu mundo. Hay cosas que Dios no te va a revelar hasta que tú estés listo para recibirlas. Jesús les dijo a sus discípulos en Juan 16, versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿Entiendes? Hay niveles de revelación que requieren niveles de madurez. No puedes recibir carne cuando todavía estás en leche. No puedes manejar verdades profundas cuando todavía estás en lo elemental. Por eso necesitas crecer. Por eso necesitas madurar
Por eso necesitas dejar de ser niño espiritual y convertirte en hombre o mujer de Dios. Hebreos 5, versículos 12 al 14, habla precisamente de esto, la necesidad de pasar de la leche al alimento sólido, de ser bebés a ser maduros. Y aquí está el reto. ¿Estás dispuesto a crecer? ¿Estás dispuesto a dejar las cosas de niño? ¿Estás dispuesto a dejar la mediocridad espiritual? ¿Estás dispuesto a esforzarte, a estudiar, a buscar, a orar, a ayunar? ¿O solo quieres seguir siendo un cristiano del montón? ¿Un cristiano que solo va a la iglesia los domingos? ¿Un cristiano que solo lee la Biblia cuando tiene un problema? ¿Un cristiano que solo ora cuando necesita algo? Porque si ese es tu nivel de compromiso, no esperes recibir sabiduría profunda, no esperes tener discernimiento agudo, no esperes operar en lo sobrenatural. Eso es para los que tienen hambre de verdad. Para los que están dispuestos a pagar el precio, Daniel capítulo 1 nos muestra un ejemplo tremendo de inteligencia espiritual. Daniel y sus amigos fueron llevados cautivos a Babilonia. Los pusieron en el palacio del rey. Les ofrecieron la comida del rey, el vino del rey, todas las delicias de la corte. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. ¿Por qué? Porque Daniel tenía inteligencia espiritual. Sabía que esa comida había sido ofrecida a ídolos. Sabía que si la comía, estaría comprometiendo su pacto con Dios. Así que pidió permiso para comer solo vegetales y agua por 10 días. ¿Y qué pasó? Al final de los 10 días, Daniel y sus amigos estaban más saludables, más fuertes, más radiantes que todos los demás jóvenes. Y cuando los examinaron en conocimiento y sabiduría, los encontraron 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos del reino. ¿Qué hizo la diferencia? La obediencia inteligente. Daniel no solo era bueno, era sabio. Sabía qué comprometer y qué no comprometer. Sabía dónde poner límites. Sabía que hay cosas que el mundo te ofrece que parecen atractivas pero que te contaminarán espiritualmente. Y tuvo el valor de decir no. Y Dios lo honró, lo promovió, lo usó poderosamente, lo hizo profeta. Le reveló misterios del futuro que ni los sabios de Babilonia podían entender. Así es como Dios quiere usarte a ti, pero necesitas ser como Daniel. Necesitas proponer en tu corazón no contaminarte con el chisme, no contaminarte con la pornografía, no contaminarte con la amargura, no contaminarte con la envidia, no contaminarte con la murmuración, no contaminarte con la mundanalidad. Y cuando tú te mantengas puro, cuando tú te mantengas separado, cuando tú te mantengas consagrado, Dios te va a dar sabiduría, te va a dar revelación, te va a usar poderosamente. Ahora bien, hay algo que quiero aclararte. Ser inteligente espiritualmente no significa que ya no vas a cometer errores. No significa que ya tienes todas las respuestas. No significa que ya llegaste. Es un proceso, es un camino. Vas a aprender cosas nuevas cada día. Vas a tener que corregir tu rumbo muchas veces. Vas a descubrir que en algunas áreas has estado equivocado. Y está bien. Lo importante es que sigas buscando, que sigas creciendo, que sigas aprendiendo, que mantengas un corazón humilde y enseñable. Porque el día que tú creas que ya lo sabes todo, ese día dejaste de ser sabio y te convertiste en necio. Proverbios 26, versículo 12 dice: «Has visto hombre sabio en su propia opinión, mas esperanza hay del necio que de él». El peor tipo de necio es el que cree que es sabio, el que no acepta corrección, el que no escucha consejo, el que cree que siempre tiene la razón. Y en la iglesia hay muchos así, gente que lleva años en el Evangelio, pero que sigue con los mismos problemas, los mismos pecados, las mismas actitudes carnales, porque nunca han querido cambiar, nunca han querido ser corregidos, nunca han querido reconocer que están mal y se justifican y señalan a otros y critican
pero nunca se miran a sí mismos, nunca se examinan, nunca le piden a Dios que les revele lo que hay en su corazón que no le agrada. Por eso David oraba en el Salmo 139. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Esa es la oración de un hombre inteligente, de un hombre que quiere agradar a Dios, de un hombre que está dispuesto a cambiar lo que sea necesario cambiar. Y esa debería ser tu oración también, todos los días. Señor, examíname, muéstrame lo que hay en mí que no te agrada, corrígeme, cámbiame, transfórmame. Y cuando Dios te muestre algo, no te justifiques, no te defiendas, no le eches la culpa a otros, reconócelo, arrepiéntete y cambia. Esa es la diferencia entre una persona buena y una persona inteligente. La persona buena se siente mal cuando peca, pero sigue pecando. La persona inteligente se arrepiente y cambia su comportamiento. La persona buena dice, lo siento. La persona inteligente hace lo necesario para que no vuelva a pasar. Y ahora quiero hablarte de algo que es fundamental, la inteligencia para reconocer las estrategias del enemigo. Porque el diablo no es tonto. El diablo tiene miles de años estudiando la naturaleza humana. Conoce tus debilidades, conoce tus puntos vulnerables y te va a atacar exactamente ahí. Va a usar a las personas que más amas para herirte. Va a usar tus circunstancias para desanimarte. Va a usar tus fracasos pasados para decirte que nunca vas a cambiar. Va a usar tus talentos para llenarte de orgullo. Va a usar tu éxito para alejarte de Dios. Va a usar tu dolor para que te amargues. Va a usar tu cansancio para que te rindas. Pero si tú tienes discernimiento, si tú tienes inteligencia espiritual, vas a identificar sus tácticas. Segunda Corintios 2, versículo 11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. No ignores sus maquinaciones. Estudia cómo opera el enemigo. Lee la palabra. Aprende de los ejemplos bíblicos. Observa cómo atacó a Adán y Eva con la duda, cómo atacó a Job con el dolor, cómo atacó a David con la tentación, cómo atacó a Pedro con el miedo, cómo atacó a Judas con la avaricia, y prepárate, porque lo que el enemigo usó con ellos, lo va a intentar usar contigo. Pero gracias a Dios, tú no estás indefenso. Tú tienes el Espíritu Santo viviendo en ti, tú tienes la palabra de Dios como espada, tú tienes el poder de la oración, tú tienes la protección de la sangre de Cristo, tú tienes autoridad sobre el enemigo, Jesús te dio las llaves del reino, Jesús te dio poder para pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, pero tienes que saber usar ese poder. Tienes que activarlo, tienes que declararlo, tienes que caminar en él. Y eso requiere inteligencia. No puedes ser pasivo en la guerra espiritual. No puedes solo esperar que Dios haga todo. Tienes que pelear, tienes que resistir, tienes que declarar, tienes que atar, tienes que desatar. Tienes que cerrar puertas, tienes que cancelar asignaciones, tienes que romper maldiciones, tienes que declarar bendiciones. Santiago 4, versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir es un verbo activo, requiere acción de tu parte. No puedes resistir sentado en el sofá viendo televisión. Tienes que levantarte y pelear. Hermano, hermana, escúchame bien. Estamos en tiempos finales.
Estamos en tiempos donde el engaño está aumentando, donde las señales de la venida de Cristo se están cumpliendo una tras otra, donde la maldad está aumentando, donde el amor de muchos se está enfriando. Y en estos tiempos más que nunca necesitas ser inteligente, necesitas estar despierto, necesitas estar alerta, necesitas tener aceite en tu lámpara, porque el esposo viene. Y solo los sabios van a estar listos. Las vírgenes insensatas se van a quedar fuera y van a golpear la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero ya será demasiado tarde. No seas de los que se queden fuera, no seas de los que digan, yo no sabía, yo no entendí, yo pensé que tenía más tiempo. El tiempo se acabó. Jesucristo está por venir. Y cuando Él venga, ya no habrá oportunidad de arrepentimiento, ya no habrá oportunidad de cambio, ya no habrá segunda oportunidad. O estás listo o no estás listo, o eres sabio o eres necio, o estás preparado o estás perdido. Y yo te pregunto hoy, ¿estás listo? ¿Está tu casa en orden? ¿Está tu vida consagrada? ¿Estás viviendo en santidad? ¿Estás caminando en obediencia? ¿Estás buscando a Dios con todo tu corazón? ¿O estás tibio, o estás jugando con el Evangelio, o crees que puedes seguir posponiendo tu arrepentimiento? No juegues con Dios, no te burles de su misericordia, no desprecies su paciencia. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de arrepentimiento, hoy es el día de consagración. Levántate de tu mediocridad, levántate de tu conformismo, levántate de tu tibieza y búscalo con todo, con desesperación, con hambre, con sed, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas. Así debe bramar tu alma por Dios. No te conformes con ser un cristiano del montón. No te conformes con solo ir al cielo raspando. Aspira a más. Aspira a conocerlo íntimamente. Aspira a servirlo fielmente. Aspira a cumplir tu propósito completamente. Porque tú no naciste por casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Dios te formó en el vientre de tu madre. Dios te diseñó con propósito. Dios tiene planes para ti. Jeremías 29, versículo 11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios tiene planes buenos para ti, pero necesitas alinearte con esos planes. Necesitas buscar su voluntad. Necesitas caminar en sus caminos. Y eso requiere inteligencia, requiere sabiduría, requiere discernimiento. Así que deja de ser solo bueno, empieza a ser inteligente, busca la sabiduría de Dios como a plata escondida, valórala más que el oro, más que las piedras preciosas, porque ella te dará vida, te dará prosperidad, te dará paz, te dará victoria, te dará propósito, te dará destino. Y ahora, en este momento, quiero que hagas una pausa, cierra tus ojos si estás en un lugar donde puedes hacerlo y háblale a Dios, dile, Señor, yo quiero ser sabio, yo quiero tener tu inteligencia, yo quiero discernimiento. Dame sabiduría, Padre, enséñame a pensar como tú piensas, enséñame a ver como tú ves, enséñame a actuar como tú actúas. Corrígeme donde necesito corrección, cámbiame donde necesito cambio, transfórmame completamente. Ya no quiero ser solo bueno, quiero ser inteligente, quiero ser sabio, quiero cumplir mi propósito, quiero agradarte. Quiero que cuando tú vengas, me encuentres listo, preparado, consagrado, santo, lleno de tu espíritu, lleno de tu sabiduría, en el nombre de Jesús. Amén. Que esta palabra haya tocado tu corazón, que haya despertado algo en ti, que no sigas igual después de escucharla. Actúa, cambia, busca a Dios con todo, porque el que tiene hambre será saciado.
El que busca, encuentra. El que toca, se le abre. Y Dios está esperando derramar su sabiduría sobre ti, pero tienes que pedírsela, tienes que buscarla, tienes que valorarla, que así sea. Amén y amén.